Es para mí una enorme satisfacción haber podido colaborar con el Club Internacional Ganadero a través de nuestro compañero y querido profesor César Leiva, y también haber tenido esta representación que tenemos, y lógicamente agradecer al presidente de la Junta, don Guillermo Fernández Vara, la deferencia que ha tenido de acompañarnos y apoyarnos. En este sentido, para ir recuperando un poco tiempo, voy a ir a hacer algo rápido, voy a ir a uña de caballo, ahora que hablamos de ganadería, y me van a permitir compartir esta pantalla. A ver, para hablarles del sector ganadero como elemento de conservación ambiental. Ya sé que estamos ahora en una situación donde la ganadería está siendo acusada, yo creo que injustamente, de muchísimas tropelías ambientales, cuando en realidad el binomio de ganadería y naturaleza es algo que no solo es compatible, sino que también es sostenible. Uno de los problemas puede estar en que el propio concepto de desarrollo sostenible, que se utiliza tan vagamente y es un propio concepto polisémico, tiene tantas interpretaciones como cada uno le quiera dar, puesto que el propio informe Brundtland dice que, y lo queda así muy sintético, que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Bueno, habrá que medirlo. Para eso hay otros elementos que ahora no vamos a entrar, que serían los indicadores de resiliencia, y que tal vez sería bueno más adelante incorporar a este club y a estas necesidades. ¿Por qué? Pues porque científicamente necesitamos medir, no solo por el simple prurito académico, sino para servir de base a la planificación y a la gestión. En este sentido, todos sabemos, no voy a hablar ahora mucho del cambio climático, todos sabéis que el cambio climático es algo permanente, que es inherente a la historia geológica del planeta y no solo a la historia humana. Acabamos de llegar y hemos tenido ya varias glaciaciones y varios periodos interglaciares donde incluso la temperatura ha sido más elevada que la actual, y entonces, sin entrar en ello, porque sería muy largo y tedioso, lo podríamos quedar si alguien quiere hacer alguna pregunta final. Lo que sí voy a decirles es que el principal problema del medio ambiente en el planeta es precisamente la superpoblación. Si ustedes observan este gráfico, perfectamente se verifica que la población desde inicios del siglo pasado, y especialmente a partir de 1950, ha crecido exponencialmente, si bien es cierto que el comportamiento va cambiando. Por una parte, en los países desarrollados ya estamos en regresión. El propio presidente de la Junta estaba diciendo que, lógicamente, en Europa y en ciudades como Madrid se crece por inmigración y no por un saldo natural positivo, que en Europa ya no existe, y la incorporación fundamentalmente al crecimiento espectacular de África. Y eso es algo que tenemos que considerar, que no solo ahora somos 7.750 millones, sino que es previsible que en el año 2045 alcancemos el máximo en torno a 9.000 millones de habitantes. Evidentemente no voy a entrar en ello. Hay comportamientos de países muy pobres, como pueden ver aquí, donde la población, en el caso de Mozambique, se multiplica cada 25 años, o en el caso de Paraguay, que empieza ya a tener los síntomas de modernidad, desarrollándose, lógicamente, una desaceleración o un constreñimiento de la base de su pirámide, pasando por México, o en el caso español, donde el verdadero problema, que es el reflejo de Europa, puede ser, y lo es, el envejecimiento progresivo. Bien, todo esto hay que enlazarlo, y sería muy conveniente enlazarlo en esta conferencia que hablamos del medio ambiente, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que se aprueban en la ONU en el año 2015, y cómo la ganadería está afectada por varios de estos objetivos. El hambre cero, la salud y el bienestar, lógicamente la reducción de las desigualdades si hay alimento, el suministro a nuestras ciudades para que sean sostenibles, y una producción y un consumo responsable, junto con lo que serían el capítulo 15, vida y ecosistemas terrestres. Es decir, la ganadería está como elemento transversal a todos estos factores. Y una de las cosas que quería señalar que ha contribuido, lo podemos ver aquí. Fíjense cómo la población del planeta ha crecido simplemente desde 1960 hasta ahora. En estos últimos 60 años ha crecido un 123%. Es decir, hemos pasado de 3.000 millones de habitantes en 1960 a los 7.700 millones actuales. Sin embargo, las tierras agrícolas
Pasó a apretar el botón del audio, Julián. No le escuchamos. Sí, Julián, se ha perdido el audio. Piden, por favor, que comparta también en pantalla completa. No sé qué ha pasado. Profesor, por favor. Vamos a ver. Profesor Mora. Sí, estoy. ¿Se ve ahora? Sí, piden que... Eso es, perfecto, gracias. Sí. Le señalaba que realmente la ganadería, que es una parte importante de lo que sería el uso de la producción y de las tierras agrícolas, tiene que considerar que hemos experimentado una reducción importantísima de las tierras agrícolas en un 2%, mientras que la población mundial se ha incrementado desde 1960 en un 123%. ¿Qué está significando? Porque realmente el gran esfuerzo en el tema de las tierras agrícolas, denominando tierra agrícola aquella porción de la tierra cultivable afectada por cultivo permanente y pradera permanente, donde lógicamente hay una parte importante de cultivos forrajeros para alimentación del ganado, no solo para alimentación humana, y esto está dando como consecuencia que en realidad el porcentaje de tierras agrícolas esté muy relacionado también con las condiciones climáticas. No hablo de cambio climático, sino de las tipologías climáticas, y como pueden observar ustedes en este mapa, todo lo que está por encima de la latitud 60 grados, pues serían los grandes bosques de Siberia, que no son en estos momentos agrícolas, prácticamente todo Canadá. Aquí se escapa Alaska, pero no porque Alaska tenga tierra agrícola, sino que se incorpora aquí como un estado de los Estados Unidos. También se reduciría enormemente en las zonas desérticas, y el resto de las áreas son donde se establecen esas superficies agrícolas por países, siendo al máximo en Uruguay y siendo el mínimo en Surinam, con solo el 0,56% de esas tierras. Bien, también les decía que en cuanto a las tierras cultivables sí que se ha experimentado, pero un ligero crecimiento, en torno a un 11% en los últimos 60 años, cuando la población, insisto, se ha incrementado en un 123%. O sea, fíjense, nos hemos prácticamente multiplicado por 12 en relación a ese incremento desde el punto de vista demográfico. Y, sin embargo, ¿eso qué ha sido? ¿A qué ha sido debido? Pues realmente a la auténtica revolución verde, que ha supuesto una mayor productividad de esas tierras de cultivo y de esas tierras de forraje, de tal manera que en 1961 era el consumo de superficie cultivable era de 0,3 hectáreas y hemos pasado a 0,18 hectáreas. Es decir, que producimos muchísimo más consumiendo bastante menos superficie. Y esto lo estamos viendo también en lo que serían las diferentes producciones agrarias, muchas de ellas ligadas al sector ganadero, y como ven, desde el año 1960, que aparecería en azul, hasta el año 2030, que es donde estaríamos ahora, el incremento es sustancial en cada uno de los cultivos que son mayoritarios en el planeta: arroz, maíz, trigo, soja, etcétera. Es decir, que realmente lo que ha habido, y son datos todos de la ONU, se ha pasado fundamentalmente de lo que sería, en cuanto a otro elemento de la superficie, digamos, virgen de lo que sería selvática, pues prácticamente apenas se ha tocado. ¿Por qué? Porque desde 1992 hasta el año 2016 solo se ha perdido un 0,9% de los bosques de las selvas ecuatoriales y tropicales. Hay, lógicamente, en este sentido, como luego veremos, una posibilidad importante de regeneración natural y de repoblación forestal. Como ven, otro de los objetivos que se cumplen con los ODS es precisamente la eliminación o la disminución de la pobreza. Se estima que si seguimos bajando el porcentaje de población en pobreza extrema, fíjense, solo desde 1981 hasta ahora, cómo lo hemos pasado de prácticamente casi el 45%, apenas el 10%, en estos momentos los datos de 2020 se quedaban en un 8,5%, es previsible, si nada cambia y si la pandemia no tiene efectos peores, que en el año 2030 consigamos el hambre cero, lo cual sería un éxito extraordinario,
porque las tecnologías, y eso que todavía estamos en fase permanente de desarrollo, están dando respuesta a estas necesidades de un planeta superpoblado, un planeta que lógicamente no voy a entrar en su desigual distribución de la población, muy concentrada en los países asiáticos, que son grandes importadores de alimentos cárnicos, mientras que existen otros territorios que están despoblados en otros continentes y lógicamente también aquí hablamos de la España vaciada como parte de Europa. Y un elemento importante cuando muchas veces se cuestiona el tema de la carne, si ustedes observan aquí este gráfico, son todos, como señalo, son gráficos institucionales, en este caso de la ONU, se observa que los países que consumen mayor cantidad de carne al año, en el caso de España estamos en torno a 57 kilogramos por habitante y año, Estados Unidos, Brasil, también Argentina, etcétera. Si luego lo comparamos con lo que sería la esperanza de vida, digo por eso que siempre nos dicen que es muy dañina, los países precisamente que tienen mayor esperanza de vida son los que tienen mayor consumo de carne. Lógicamente aquí sobresalen también los países europeos, fundamentalmente España, que junto con Japón es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Frente a aquellos países, fíjese usted, comparen aquí cómo los países que apenas consumen carne son los que también tienen 20 o 25 años de esperanza de vida más reducida que la media mundial. O sea, que existe una relación permanente. No voy a entrar en eso, que ya es un tema de especialistas, pero el otro día tuve la curiosidad de consultar tanto a la Agencia Europea de Medio Ambiente como la Organización Mundial de la Salud, y resulta que España, dentro de Europa, siendo el país que tiene mayor consumo de carne por habitante, sin embargo, es el país de Europa que tiene la mayor, no solo esperanza de vida, sino también una incidencia de cánceres muy reducida. El cáncer, en el caso de España, pasamos a ocupar dentro de los 27 países la posición 23. Es decir, que habrá que disociar en parte también este tipo de elementos, porque una de las cuestiones que a mí me preocupan es la utilización, ahora lo veremos en esto, la utilización, yo no digo que torticera, intencionada, pero sí que en algunos casos es información falsa y en el caso que sea correcta, que es lo que yo estoy utilizando, la interpretación, la exégesis de este tipo de informaciones son las que realmente están falseando los tipos luego de opiniones o corrientes que tratamos de imponer. Como ven ustedes, prácticamente los bosques tropicales han tenido en algunos casos descensos, pero en el caso de Brasil, pero en otros ha habido un aumento sustancial y bien es cierto que solo me estoy refiriendo a esto, los datos de la superficie forestal, es verdad que tuvieron por ese crecimiento exponencial y menos técnicas un proceso de mayor deforestación, también asociada a algunos incendios, pero cómo se va reduciendo en los últimos años hasta que en el futuro estemos en una situación de recuperación, como estamos viendo o veremos ahora en el caso de Europa. Quiero resaltar esto de las estadísticas adulteradas porque pueden ustedes consultar en los informes de la FAO. El último dice que cada año se pierden 30.000 millones de hectáreas de superficie forestal para reconvertirlo a forrajes y pastos. Oiga, mire usted, sean serios porque 13.000 millones de hectáreas no hay en todo el planeta. Extremadura tiene 4 millones de hectáreas, España tiene 50 millones de hectáreas, vayan ustedes sumando los 800 millones de hectáreas de Brasil o de Estados Unidos y verán cómo al final esos 13.000 millones serían lo que ocupa toda la parte continental de nuestro planeta. ¿Y cómo va a desaparecer toda la parte continental de nuestro planeta cada año? Bueno, pues eso está escrito y eso luego se refleja permanentemente y acaba uno, menos mal que la gente tampoco calcula exactamente qué es una hectárea, pero claro, 13.000 millones de campos de fútbol desbrozados cada año, como ven ustedes, es imposible. En cualquier caso, si observamos el gráfico, se está reduciendo la incidencia sobre los bosques tropicales y ecuatoriales y, como pueden observar también aquí, va por continentes. En el caso de Asia hay una importante recuperación de estos bosques, en el caso de Oceanía muy poco en todo caso, y en el caso de Europa de manera significativa. Solo sería América Latina y África, especialmente porque América Latina están reduciéndose, sin embargo, África es el país que está aumentando, también muy ligado al escaso desarrollo tecnológico y a que es el continente que más población está incorporando en estos momentos al desarrollo del planeta y se espera que en los próximos 20 años sean 1.000 millones de africanos los que se sumen a este crecimiento
mundial. Bueno, por ir reduciendo mi tiempo, decir que buena parte de los boxes se están recuperando de forma natural y que frente a todo lo que nos están diciendo de la ganadería y su influencia sobre la destrucción del planeta, si ustedes cogen los datos tanto de los satélites como de los diferentes estudios, van a ver cómo desde 1900 hasta la actualidad Europa ha incrementado sustancialmente su superficie verde, su superficie forestal. Lo podemos ver también en el caso de España, que se ha incrementado en 50 millones de hectáreas, Extremadura en 500.000 hectáreas, por la política agrícola común y por que, lógicamente, una mayor productividad de la tierra significa que las peores o de menor calidad se acaban abandonando, se recuperan desde el punto de vista forestal con especies autóctonas y la superficie va aumentando. Igual que cuando muchas veces nos hablan también de la contaminación. Bueno, la contaminación paradójicamente se está dando y son datos de la Organización Mundial de la Salud. No solo hablo de los GEI, de los gases de efecto invernadero, donde la ganadería al parecer contamina con el 14%, sino del resto de elementos y, como ven ustedes, no son precisamente los países desarrollados los que más emiten. Bien, como les decía, la superficie forestal está creciendo no solo en Europa, en España ha aumentado en un 33% desde el año 1990 hasta ahora, es decir, prácticamente en estos 30 últimos años. En el caso de Extremadura ha aumentado un 24% y esto son siempre datos oficiales del Banco Mundial, del propio Instituto Nacional de Estadística, que nos están desmintiendo las corrientes de opinión que nos están diciendo que España se convierte en un desierto, que las sequías serán de manera permanente. Bueno, las sequías son inherentes a este tipo de clima y vendrán y se repetirán y vendrán momentos también de lluvias persistentes y, como ven ustedes, son datos que estoy utilizando para desmontar esas teorías. Y en cuanto a España, que nos puede servir de modelo, bueno, pues como ven ustedes se observa un incremento de las cabañas ganaderas, de las cabañas tanto ovina como porcina, caprina o bovina, y al mismo tiempo que eso se está incrementando, hemos visto como la superficie forestal está en aumento permanente y una correlación con los incendios. Ven ustedes, a medida que aumenta la carga ganadera, sin embargo, los incendios en España, tanto en número como en superficie, están disminuyendo en los últimos años, especialmente a partir del año 2005, habiéndose registrado el récord en el 2018 de menos incendios. Bien, y ya para ir terminando con una buena noticia, decir que si ustedes recurren a los estudios que se están obteniendo a través de imágenes satelitarias, que lógicamente, como el algodón, no engañan porque aparecen la secuencia y se puede monitorizar y evaluar. Aquí se recoge en diferentes periódicos de ámbito nacional cómo la Tierra es más verde que hace 33 años gracias al aumento del CO2, que es el alimento de la planta, por otra parte lógico. La Tierra es más verde que hace 20 años, según la NASA, y España cada vez es más verde a pesar de los incendios que ya hemos visto que se han reducido o de la tala forestal. Bien, como conclusión, decir que los aportes de la ganadería son extraordinarios. Por un lado, forman parte de un legado cultural como es la transhumancia y una red de vías pecuarias que en estos momentos está siendo candidatura para la UNESCO el próximo año, liderado entre varios países por España y Francia, como es también modeladora de paisajes. Todo el mosaico que conocemos de la dehesa y de otros territorios dentro de España y dentro de Europa ha sido, digamos, definido junto con su gran biodiversidad a lo largo de los últimos 8 siglos por la ganadería, que se convierte, desde luego, lógicamente, en una gestión responsable de este territorio. Previene la erosión, lógicamente, dentro de unas cargas ganaderas determinadas, como se ha hecho siempre, al enriquecerlos con sus detritos y permitir el mantenimiento de esa flora autóctona, como al mismo tiempo señalaba, con el ramoneo, con el consumo de vegetación herbácea y arbustiva, previenen los incendios forestales, como de las actividades ganaderas en los núcleos rurales están permitiendo que todavía haya población que quede ahí fijada y, por lo tanto, es un elemento que contribuye a lo que es ese desafío demográfico. La dignidad animal está garantizada en las ganaderías extensivas
proviene, digamos, la desaparición de algunas especies en peligro de extinción cuando son razas ganaderas autóctonas, y produce en estos casos la ganadería extensiva una carne de mayor calidad, pero eso serán otros compañeros míos quienes hablen, como el profesor Juanjo Córdoba, con grasas equilibradas. Y por último decir que contribuye al desarrollo de otros sectores económicos ligados a estos paisajes, como pueden ser sectores como el turismo, la hostelería y la gastronomía, o la transformación industrial de alimentos. Yo lo dejo por aquí, agradecerles a ustedes la dedicación que han tenido para escucharme con esa atención, y desde luego me quedo para el final pendiente de cuantas preguntas deseen formularle. Y en ese sentido quedo pendiente de mi participación en el debate. A todos, muchísimas gracias.